Buenas noches, profe. El tema que vengo a presentar se titula Guerra Fría, Estrategia del Control Mental. Comencemos con la pregunta generadora. ¿Qué se entiende por control mental? ¿Y qué tiene esto que ver con los eventos de la Guerra Fría? ¿Por qué es tan importante que se le plantee una crítica general? Bueno, estos cuestionamientos parten del hecho de la evidente campaña competitiva de los principales actores de la época, tanto la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas como Estados Unidos, desplegaron una agresiva carrera multilateral que ante todo procuraba el control hegemónico del mundo, pero evitando al máximo que se produjera un enfrentamiento directo entre estas potencias, ya que el mundo había sufrido lo suficiente y esto pues se sabía de ambas partes. Los roces entre las potencias ya se venían gestando desde que el movimiento de la ideología del régimen comunista fuese ganando fuerza en Rusia y se desplazaran hacia los países aledaños que bordeaban el país. Estados Unidos se vio fuertemente amenazado y, más importante, su sistema económico industrial, que tanto auge le había conseguido en el pasado. El primer paso a la estrategia del control de las masas inició con el sistema de alianzas, que se va a ver más adelante. El despliegue de la propaganda y los agigantados pasos del avance de las telecomunicaciones a nivel macro se convirtieron en una herramienta perfecta para, entre comillas, enlistar inconscientemente a la población civil en ambos bandos, a favor de crear un nuevo enfoque. Este enfoque que fuera de un pensamiento que se contagiara como un virus de forma muy efectiva, favoreciendo a los proveedores, por supuesto, en este caso Estados Unidos y la Unión Soviética. De la misma manera, el constante sentimiento de estar alerta por parte de los países por las posibles tensiones que pudieran desencadenarse en posibles ataques que consecuentemente acabarían con la humanidad en una guerra nuclear, fue un hecho bastante motivador para ambos y para los países aliados. El responsable de esta constante amenaza no podría señalarse directamente, pero existía la idea de seguir una conducta específica para evitar estos problemas. Cualquiera que pudiera aportar su mínimo grano de arena por derrotar al enemigo, entre comillas, participaría en la garantía de la paz para su propio hemisferio. Ya más a detalle, gracias a personas como Vladimir Lenin, entre otros de renombre, la creciente Unión Soviética adaptó el sistema comunista en su régimen nacional, como ya sabemos. De la misma forma, este se fue expandiendo a otros países cercanos, ya sea por sentidos de alianza o bien por necesidad de subsistencia con la promesa de un futuro mejor para todos. Este hecho no le agradó a la potencia occidental al verse amenazada su fuente de ingresos, su mercado meta, que entonces ya era un territorio bastante grande dentro de lo que era, entre comillas, Occidente. Sumándole estos hechos a los roces que ya de por sí solos tenían consecuencia en ambos bandos, tenían también el objetivo pues, de monopolizar el mundo al fin de cuentas, el que ganara la carrera primero. Esta división se fue viendo cada vez más evidente y comenzó a afectar más y más a la población. Y la competencia era cada vez más reñida. Estados Unidos iba a comenzar a jugar sus cartas para aventajar a la Unión Soviética y viceversa. Sin embargo, esto incluiría algo más allá que tener un mejor ejército, que alcanzar mejores avances en ciencia, que desarrollar un armamento de última generación, dígase las armas nucleares, ya que la meta no sería derrotar otra vez al enemigo en otro campo de batalla intercontinental, a cuestas de la población que estaría en fuego cruzado, o sea, los civiles. De este mismo factor se tomó como el decisivo, digamos. La población civil se tomaría como ya estrategia para ganar terreno y aumentar sus chances. El problema en cuestión sería cómo tomar posesión de la población civil de manera que ésta se convirtiera en un activo de ofensiva sin utilizar métodos directos que pudiesen tacharse como algo invasivo o inclusive como un alistamiento directo hacia una guerra que en teoría no existe. Es en este punto donde entran en juego los medios de comunicación masiva, el aculturamiento y también el miedo como actores de manipulación colectiva, donde se estaría provocando una absorción forzada de la idea de tener un enemigo en común, pero que este no está en el campo de batalla como se diferenciaría de otros sucesos, sino en lo cotidiano, en la actividad del día a día. Un contexto que hasta donde los niños, a través de videojuegos, de manera indirecta, participan en ese enfrentamiento. Donde familias completas, donde quizás no existía historial de participación en la milicia en el pasado, expresan un sentimiento ya de por sí hostil
hacia cualquier elemento relacionado con el entrecomillado enemigo común, que en este caso podría ser cualquiera de los dos bandos. Este fenómeno también se refleja con más fuerza en ambas partes a la hora de que el mundo ya se convierte en un mundo totalmente bipolar. Se puede ser liberal capitalista o social comunista. Ambas posiciones, por supuesto, fuertemente atacadas una por la otra. La simbología del color, las campañas en los productos de primera necesidad y la industria cinematográfica estadounidense son solo algunos de los ejemplos de este prediseñado lavado de conciencia que se sembró en las mentes de los ciudadanos en general a nivel global. Esto dejó fuertes raíces en la colectividad incluso hasta tiempos modernos. De este hecho, se permite hacerse la pregunta, ¿cuál es el elemento que más causa controversia en este caso? Bueno, la respuesta no tiene la facultad de ser concreta del todo, por la amplitud de los efectos que causa la misma a nivel general y también a nivel individual de cada persona afectada dentro de esta población. Sin embargo, el innegable factor común de esta historia es el papel de los derechos humanos, haciendo énfasis primeramente en el derecho a la vida, ya que bajo ninguna circunstancia se tiene que vivir bajo la amenaza de que se atente contra ella, sin ninguna motivación, ya sea directa o indirectamente, como se está evidenciando en este periodo de tanta incredulidad. El derecho a la libertad ideológica y de pensamiento, donde también es posible debatir el hecho de que los seres humanos son quienes deberían tomar la decisión de cuál va a ser su corriente de pensamiento, pero contrastada con la imposición marcada de una idea que puede ser meramente subjetivista partiendo de una agenda política de un grupo relativamente pequeño de personas, pero que tienen poder. Ahora también se tomaría en cuenta el derecho a la libre expresión, ya que ninguna crisis, de nuevo, bajo ninguna circunstancia, puede ser una justificación para que se omita o se silencie alguna inserción diferente a un tema a discusión, sin importar el nivel al que se esté llevando a cabo, no importa que sea en un parlamento o en una cena familiar. Ahora bien, si se ve desde un análisis internacionalista, se destacan características en el sistema de alianzas. Por ejemplo, Cuba y la Unión Soviética, Estados Unidos y la Unión Europea, que se gestaron durante ese periodo, siendo el tablero de ajedrez, digamos, el mejor ejemplo de las intervenciones entre los actores en este periodo. La disciplina como tal de relaciones internacionales, como la figura mediadora, fue clave para preservar los derechos naturales, principalmente y con enfoque en la población civil, pues para preservar sus vidas y evitar que existiera una tercera guerra mundial que de nuevo pudiera acabar con lo que se entiende como humanidad. La participación también de organizaciones internacionales como la OTAN y la formación del Pacto de Varsovia, como un par de ejemplos principales, eso tuvo bastante peso dentro de lo que fueron las negociaciones en los periodos de tensión más fuertes a lo largo de todo este régimen. Pongo, por ejemplo, la crisis de los misiles en Cuba y Turquía, ya a finales de esta crisis. Y bien, ya a manera de cierre, se entendería que el nombrado control mental, digamos, no atribuye literalmente la idea de lo que esto puede representar. Sin embargo, esto puede evidenciar que la conciencia colectiva es tan flexible y manipulable como lo que es la de un individuo por separado, por lo que fenómenos vividos en los tiempos de Guerra Fría pueden replicarse y con mayor fuerza en estos días. Movimientos como el activismo ambiental, la cultura, los movimientos culturales como lo observado en Black Lives Matter en 2020, donde las nuevas herramientas de combate son las redes sociales y los medios de comunicación en tiempo real están al alcance de cualquier persona que decida tomarlo, pues es primordial que exista un mecanismo de defensa contra la imposición y la desinformación que prevenga posibles amenazas y, por supuesto, que el enfoque principal sea la protección de los derechos humanos dentro del sistema internacional y esas sus unidades mínimas, nosotros como personas. Esto conduciría ya al último término, que sería la cultura crítica. Esa cualidad pues es vital en esta generación que nace en medio de la era de la información, donde el conocimiento es más accesible que nunca y al mismo tiempo donde
Se es o muy poderoso o muy vulnerable, depende de las condiciones de información en las que usted viva. La capacidad de análisis y razonamiento crítico a largo plazo es el punto que marca el final del patrón de la persona que está condenada a repetir su historia como consecuencia de no haberla conocido antes y así no cometer los mismos errores. Eso sería. Muchas gracias.